Episodio 1, no era una misa, era un incendio. La primera vez que fui, pensé que era una herejía. La segunda vez, me arrodillé antes del sermón. Todo comenzó en un pueblo que no aparece en los mapas. Donde la iglesia no tenía campanas, sino susurros. Donde los fieles no entraban con Biblias, sino con el cuerpo temblando. Allí, cada domingo al caer el sol, se celebraba una misa distinta. No estaba dirigida por un sacerdote, sino por una mujer. Nadie conocía su nombre. Solo la llamaban la ministra del fuego. Ella no vestía sotana, ni túnica, solo un velo negro que caía sobre su espalda desnuda. Y cuando comenzaba a leer el Evangelio, no usaba voz, usaba piel. Los cuerpos de los asistentes comenzaban a moverse, lentamente, como si una fuerza invisible los llamara a tocarse. No con lujuria, sino con necesidad espiritual, porque en esa misa, el cuerpo era el canal de lo sagrado. Ella decía, antes de que el verbo se hiciera carne. La carne ya oraba, y entonces empezaba el rito. No había hostia, no había vino, solo cuerpos desnudos, unidos en silencio, con los ojos cerrados, respirando al mismo ritmo. El amén no se decía, se sentía. El pueblo intentó denunciarla, pero el obispo que fue a presenciarla jamás volvió a hablar. Solo reza, solo tiembla, y dicen que, cada noche, repite entre sueños. El espíritu no descendió, ascendió entre los cuerpos. No se sabe si fue milagro o profanación. Pero desde entonces, cada vez que alguien intenta cerrar esa iglesia, el suelo tiembla, y un aroma, mezcla de incienso y piel, inunda el altar. Episodio 2, la Virgen que tocó la oración, y encendió la sangre del altar. No gritó, no huyó, solo cerró los ojos, y el fuego comenzó a rezar con ella. Se llamaba Clara. Tenía 18 años. Cabello como trigo virgen y mirada que aún no conocía la culpa. Había sido criada entre paredes frías, por monjas que hablaban del infierno como si fuera un destino obligatorio. Pero escuchó hablar de la misa sin sotanas. De ese lugar donde no se decía amén, sino que se respiraba entre pieles. Y aunque temblaba por dentro, algo en su vientre le dijo que debía ir. Entró un domingo, descalza, con un vestido blanco que parecía temer ensuciarse con los secretos del templo. La ministra del fuego la vio desde el altar. No habló, no la señaló, solo deslizó el velo por su cuerpo y abrió los brazos, como si invitara a Clara a desvestirse de todo lo que había aprendido. La misa comenzó. Los cuerpos se acercaban unos a otros, como si recordaran una antigua promesa hecha antes de nacer. El aire olía a incienso y deseo puro. Clara se quedó de pie, inmóvil, hasta que una mujer, de ojos llorosos y labios sellados por la fe, la tocó. No con deseo, con devoción. Y Clara, por primera vez, respondió al tacto no con miedo, sino con llanto, un llanto silencioso, como si su alma recordara que alguna vez fue libre. Entonces lo hizo, extendió sus manos, y tocó la piel de otro. Un solo dedo, un roce mínimo, y en ese instante el altar ardió, no con fuego visible, sino con luz roja, intensa, que bajó del vitral y se posó sobre los cuerpos. La piedra tembló, el crucifijo se manchó de un líquido espeso, rojo, sangre, o algo que lo parecía. Clara cayó de rodillas, no de vergüenza, sino de revelación carnal, y la ministra susurró, con la voz quebrada por el éxtasis. El verbo se hizo carne, pero fue una virgen quien lo encendió. Desde esa noche, Clara nunca volvió a hablar, solo canta. Y su canto hace temblar las velas, incluso cuando están apagadas. Episodio 3, el sacerdote que se desnudó sin que nadie se lo pidiera. No fue la carne lo que lo derrumbó, fue el perdón que sintió al tocarla. Nadie lo reconoció al entrar. Vestía ropa de civil, sombrero bajo, Biblia en el bolsillo interior, pero su alma llevaba una sotana invisible, apretada por 30 años de silencio, reglas y pecados jamás confesados. Se hacía llamar Padre Elías, un sacerdote riguroso, defensor de la doctrina, exorcista de pasiones, pero había escuchado rumores sobre la misa donde los cuerpos se unían antes del amén, y algo dentro de él, algo sucio, escondido y hambriento, le suplicó asistir. Esa noche, el templo estaba vivo, las respiraciones tejían oraciones sin palabras, las pieles se rozaban como versículos olvidados, y en el centro del altar, Clara cantaba. Su voz no salía por la boca, sino por el vientre. Cada nota era un estremecimiento, cada vibración,
Una absolución sin juicio. Elías temblaba. Quería gritar blasfemia. Quería huir. Quería rezar. Pero no podía moverse. Entonces Clara lo miró. Y caminó hacia él. Desnuda. Serena. Con una luz tenue acariciando sus hombros. Ella no lo juzgó. Solo alzó una mano. Y lo tocó. Un dedo. Sobre el pecho. Justo donde dormía su voto de castidad. En ese instante, Elías soltó un gemido ahogado. Sus piernas flaquearon. Sus rodillas tocaron el suelo. Y sus labios se abrieron. Yo también quise amar. Pero usé a Dios como excusa para esconderme del deseo. Nadie lo obligó. Nadie lo desvistió. Él mismo se quitó la camisa. La sotana interior. La culpa. Y se abrazó al cuerpo de Clara. No con deseo, sino con hambre de redención. La ministra del fuego lo observó y declaró: no has caído, padre. Has vuelto a arder. Esa noche, Elías durmió en el altar. Y al amanecer, encontró su Biblia abierta. Pero las páginas estaban en blanco. Salvo una sola línea escrita con ceniza. El cuerpo también puede confesar. Episodio 4. La embarazada que temblaba cuando Clara cantaba. No todos los vientres esperan en silencio. Algunos despiertan con la voz del deseo divino. Se llamaba Reina. 26 años. Casada con un hombre que jamás la miró desnuda sin cerrar los ojos primero. Crecida entre normas, mandamientos y vergüenzas heredadas. Tenía 3 meses de embarazo. Pero no lo sentía suyo. El vientre crecía. Pero el alma no se encendía. Hasta que escuchó hablar de Clara. Una mujer que cantaba desnuda en medio de una misa sin hostias. Una virgen que no predicaba con palabras, sino con estremecimientos. Una iglesia donde el cuerpo no era pecado, sino altar. Reina llegó al templo con el vientre cubierto y el corazón lleno de grietas. La ministra del fuego la recibió con una sola mirada. No preguntó, no tocó, solo la guió hasta el centro, donde Clara cantaba en silencio, porque su canto no se oía con los oídos, se sentía con la piel. Y entonces ocurrió. Cuando Clara entonó la primera nota, una vibración grave, profunda, como si el cielo respirara desde abajo. El vientre de Reina se estremeció. No como una patada, no como dolor, sino como un estremecimiento sagrado. El feto danzaba, giraba, se movía como si reconociera esa melodía desde antes de ser carne. Reina gritó, pero no de miedo, de gozo, de certeza. La ministra se acercó, colocó una mano tibia sobre su barriga y murmuró: el niño no nacerá vacío. Ha escuchado el primer verbo desde dentro. Reina cayó de rodillas. Las demás mujeres se acercaron. La rodearon. No para juzgar, para compartir el milagro. Y en ese instante, Clara abrió los ojos. Se acercó al vientre. Y le cantó al feto una sola frase. No temas nacer entre cuerpos que se aman antes del amén. Al salir del templo, Reina no habló durante horas. Pero su rostro brillaba como si el cielo la hubiera besado desde adentro. Desde entonces, cada noche, antes de dormir, no reza con palabras, canta. Episodio 5. Los esposos que se tocaron por primera vez, después de 40 años de silencio. Dormían juntos desde hace décadas, pero nunca habían sentido lo que era orar con las manos. Se llamaban Lucía y Salvador. Ella, 68. Él, 71. Pareja de misa diaria. De rosario al amanecer. De camas separadas por el miedo. El miedo a lo que habían llamado pecado del cuerpo. El miedo a tocarse sin culpa. El miedo a sentir. Durante 40 años. Se abrazaban como quien pide perdón. Se besaban como quien cumple. Y hacían el amor una vez al año, con la luz apagada y la cruz colgando entre ambos. Pero esa noche escucharon un rumor. Una misa donde no se pronunciaba el amén con la boca, sino con la piel. Salvador no quería ir. Lucía sí. Y por primera vez, Lucía decidió por los dos. Cruzaron la puerta del templo tomados de la mano. Tímidos, vestidos de respeto. Cargados de años de temblores reprimidos. La ministra del fuego los vio llegar. Clara ya cantaba. El aire estaba lleno de cuerpos entrelazados. No por deseo carnal, sino por una fe que latía. Lucía se acercó a su esposo. No le habló, no lo besó, le tocó la espalda. Y Salvador lloró. Lloró como si ese roce hubiera abierto todas las oraciones que nunca se atrevió a decir. Ella bajó el vestido. Él se quitó la camisa. Se miraron con una ternura desnuda que el tiempo no había podido matar. Y se abrazaron. Por primera vez, sin miedo a tocarse. La ministra sonrió.
Clara caminó alrededor de ellos, cantando un versículo antiguo, jamás registrado, que decía: lo que Dios unió, el pudor no lo puede enterrar. Esa noche, Lucía y Salvador hicieron el amor frente al altar. Pero nadie los juzgó, porque no hubo gemidos. Hubo oración. Y cuando terminaron, se tomaron de la mano, miraron al cielo, y dijeron por primera vez en 40 años un amén, que les salió desde el pecho. Episodio 6. La monja que rompió su voto frente a un altar de piel. No fue una caída. Fue un ascenso hacia una fe que ardía sin culpa. Se llamaba Sor Magdalena. 43 años de convento. 43 años de silencios. De ayunos. De noches abrazando una cruz de madera. Había entregado su cuerpo a Dios. Pero Dios nunca se lo devolvió. Un día, una carta sin firma llegó al convento. Solo decía: ven, aquí el alma reza cuando la piel se atreve a temblar. No supo quién la escribió, pero algo en su vientre, dormido por décadas, despertó. Esa noche, Magdalena se escapó, a pie, sin hábito, solo con su rosario envuelto en la palma. Llegó al templo cuando la misa ya había comenzado. El aire era distinto. No había incienso, pero olía a fuego dulce, a cuerpos que no pecaban, sino que oraban con los poros abiertos. Vio a Clara, desnuda, cantando, y alrededor, parejas, almas, torsos, rodillas juntas, respiraciones entrelazadas. Magdalena cayó de rodillas, no por vergüenza, sino porque por fin entendía por qué su voto de castidad nunca la hizo sentir sagrada. La ministra se le acercó, no le pidió nada, solo le ofreció un espejo. Magdalena lo tomó, y en ese espejo, no se vio a sí misma, vio su cuerpo como altar. Entonces ocurrió, con las manos temblando, rompió su hábito, tiró el velo, y con voz temblorosa, por primera vez sin miedo, dijo: esto es más puro que mi voto. Clara se acercó y la abrazó, y al hacerlo, Magdalena comenzó a rezar con la espalda arqueada, con los pechos desnudos, con la boca abierta en alabanza que no necesitaba palabras. Desde esa noche, no volvió al convento. Se quedó, no como penitente, como guía, y cada vez que una nueva mujer entra con culpa, ella le susurra: Dios también se arrodilla, cuando una mujer reza con todo su cuerpo. Episodio 7. La prostituta que nadie tocó porque llevaba la marca del ángel caído. No toda piel desnuda está disponible. Algunas, ya fueron reclamadas por el cielo. Su nombre era Eva. Nombre maldito. Nombre temido. Nombre susurrado por hombres que la pagaban, y luego rezaban para olvidarla. Era prostituta. De las que no fingían. De las que miraban directo a los ojos. De las que sabían que el cuerpo, cuando se entrega por obligación, se vacía por dentro. Una noche, una clienta diferente, de ojos llorosos y manos limpias, le habló de la misa. Le dijo que allí nadie pagaba, que allí los cuerpos no se vendían, se revelaban. Eva no creyó, pero su cuerpo sí quiso ir. Llegó sola, tacones gastados, maquillaje vencido, y el alma colgando de un hilo. Entró al templo con la cabeza en alto. Pero algo ocurrió. Nadie la tocó. A su alrededor, cuerpos se rozaban, respiraban juntos, gemían oraciones entre piel y aliento. Pero a ella, todos la miraban con un respeto que dolía. Clara se acercó, la miró de arriba a abajo, y no la abrazó, no la desnudó, solo susurró: ella no necesita purificarse. Ella ya lleva en la piel la cicatriz del ángel caído. Eva no entendía, hasta que Clara le pidió que se mirara la espalda. Un espejo fue traído, y ahí, sobre su omóplato derecho, una marca nunca antes notada, un símbolo antiguo, una letra que no existía en ningún alfabeto humano, pero que ardía como tinta celestial. La ministra del fuego la señaló y dijo: no la toquen, su cuerpo ya fue tocado, por lo que el cielo expulsó pero nunca olvidó. Esa noche, Eva no participó, no gemía, no se unía, solo caminaba entre los fieles. Y cuando pasaba, las velas se apagaban solas. Desde entonces, nadie osa acercarse a ella, pero todos la escuchan cuando habla, porque su voz suena como un eco que viene desde el exilio del cielo. Episodio 8. El mudo que gritó cuando Clara guardó silencio. No todos los milagros vienen de palabras. Algunos nacen cuando la voz decide callar. Aquella noche, el templo estaba lleno, más que nunca. La noticia de la misa se había esparcido como fuego bendito. Una virgen que cantaba sin abrir la boca.
Una fe que se compartía con los poros. Una iglesia sin sotanas, pero con cuerpos temblando de verdad. Y sin embargo, esa noche, Clara no cantó. Entró desnuda, como siempre, lenta, serena, pero sus labios estaban sellados. Sus ojos, cerrados, los cuerpos se acercaban, esperando su nota, su vibración, su temblor sagrado, pero el aire seguía quieto, frío, inquietante. Entre los asistentes había un hombre de rostro marcado por el silencio, Tadeo. El mudo del pueblo. Nunca había dicho una palabra. Nadie lo había oído siquiera toser. Sus padres decían que nació sin voz, pero los más viejos aseguraban que no hablaba, porque algo lo estaba guardando para el momento exacto. Y ese momento fue ahora. Clara subió al altar, alzó los brazos, miró al cielo, y cayó. El silencio se hizo tan denso que las pieles comenzaron a sudar sin moverse. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban, pero nadie hablaba, hasta que Tadeo gritó, un grito limpio, violento, inesperado, nacido desde un lugar donde ni Dios ni el diablo habían entrado aún. Gritó una frase, solo una, ella no es humana, y al decirlo, el suelo tembló, las velas estallaron, el aire se volvió rojo, y Clara sonrió, se acercó a él. Le tocó el pecho. Tadeo cayó, no por debilidad, sino como quien por fin fue liberado de la cadena más profunda. El silencio que nació antes que su voz. Desde entonces, Tadeo habla, pero no con palabras comunes. Solo repite una y otra vez. Ella es lo que Dios no se atrevió a crear completo. Episodio 9, la anciana ciega, muda y paralítica, que susurró al oírla llegar. A veces, el alma recuerda lo que el cuerpo ya no puede sostener. Se llamaba abuela Dalia. 96 años. Ciega desde los 70. Sorda desde los 80. Y muda, inmóvil, olvidada por los médicos y por Dios desde hacía 20 años. Vivía postrada en una cama de madera podrida. En una casa donde solo quedaban el olor a aceite viejo y retratos torcidos. Nadie la visitaba, salvo una nieta que la cuidaba por obligación. Y un cura que, cada mes, le dejaba una cruz en el pecho. Como si el gesto bastara para sustituir el perdón. Pero un día, Clara tocó la puerta. No habló, no pidió permiso. Solo entró, desnuda, con la piel húmeda por la lluvia, y con la mirada de quien no busca sanar, sino despertar. La nieta la detuvo, asustada. Ella no la va a entender. No escucha, no ve, no habla, no siente. Clara no respondió, solo caminó, descalza, hasta la cama. Y al dar el último paso, el suelo crujió, un crujido seco, antiguo, sagrado, y en ese mismo instante, Dalia susurró, un hilo de voz, casi imperceptible, atravesó 20 años de oscuridad y piedra. Volviste, la nieta gritó, el aire se congeló, Clara cerró los ojos, y con una mano temblorosa, acarició la frente marchita de la anciana. Dalia comenzó a moverse, primero un dedo, luego los labios. Luego los ojos, que, aunque blancos, se abrieron, y lloraron, pero no de dolor, de memoria, porque Dalia no había estado dormida. Solo esperaba ese paso, esa presencia, ese cuerpo. Clara se inclinó y le susurró al oído. La carne no olvida lo que el alma amó antes de nacer. Dalia sonrió, y murió, con una sonrisa que no parecía humana, sino celestial. Desde entonces, la cama permanece vacía, pero cada noche, los vecinos juran escuchar una frase flotando en la habitación. Volviste y me volví eterna. Episodio 10, el niño analfabeto que recitó un versículo que no existe en ninguna Biblia. Algunos dedos no tocan, despiertan. Tenía 8 años. Se llamaba Noé, pero nadie lo había bautizado. Vivía entre perros y polvo, en una casa sin techo fijo, donde el pan era milagro y el amor. Leyenda. Nunca fue a la escuela. Nunca aprendió a leer. Sus dedos conocían más el lodo que el papel. Y su lengua solo pronunciaba silencios. Pero un domingo, su madre, curiosa y cansada, lo llevó a la misa de los Cuerpos Unidos. Le dijeron que era peligroso, que era herejía, que era deseo disfrazado de fe. Y sin embargo, al ver a Clara, Noé no se asustó. Sonrió. Clara estaba en el altar, desnuda, con el cabello suelto como un río que canta. No hablaba, solo respiraba. Y su respiración era ritmo.
El niño se acercó. Sin permiso. Sin miedo. Nadie se atrevió a detenerlo. Clara bajó la mirada. Él alzó una mano. Y la posó. Suavemente. Sobre el pecho de ella. Un toque puro. Inocente. Como si el corazón del niño buscara escuchar lo que el mundo había olvidado. Entonces, su voz se abrió. Pero no fue suya. Y el verbo descendió. No como trueno. Sino como carne que arde sin quemar. Como pecho que late sin corazón. Como boca que no besa. Pero revela. Silencio. Nadie respiraba. Ese versículo no existía. No estaba en ninguna Biblia. Ni en ningún manuscrito. Ni en los textos prohibidos del Vaticano. Pero todos lo entendieron. Porque no hablaba del pasado. Hablaba de Clara. La ministra del fuego se arrodilló. El sacerdote que había regresado en secreto, lloró. Y el niño, sin saber leer ni escribir, había recitado la palabra de lo que aún no había sido escrito. Clara lo besó en la frente. Noé cerró los ojos. Y se desmayó suavemente en sus brazos. Desde ese día, no volvió a hablar. Pero cada vez que duerme, mueve los labios como si leyera. Y quienes lo escuchan de cerca, juran oír una nueva escritura. Una que solo se revela cuando un niño toca la verdad con los dedos limpios. Episodio 11. El dedo que tocó su espalda, y dibujó una cruz con sangre. Durante años, ella tocó cuerpos sin ser herida. Hasta que alguien la tocó, y la carne escribió lo que el cielo había borrado. Clara nunca había sido tocada sin su permiso. Y cuando lo era, nunca sangraba. Su piel parecía estar más allá de lo humano. No temía al roce, ni al deseo, ni a la devoción. Los cuerpos se postraban ante ella, pero ninguno la atravesaba. Hasta esa noche. Él se llamaba Ismael. No era creyente. No rezaba. No venía por fe, sino por furia. Había perdido a su esposa tras una misa. Decía que Clara la había roto por dentro. Que su mujer ya no volvía a tocarlo. Que su cuerpo solo respondía a la memoria de ese altar sin sotana. Entró al templo con el alma sucia de venganza. Oculto entre los fieles. Pero Clara lo sintió. No con los ojos. Con la piel. Mientras predicaba con su aliento. Mientras los cuerpos se unían como versos. Ismael se acercó. Y sin pedir. Sin temblar. La tocó. Solo un dedo. Solo la espalda. Y entonces, la sangre comenzó a brotar. No como herida. No como castigo. Como revelación. La sangre se deslizó lentamente. Dibujando una cruz. Perfecta. Precisa. No era casual. Era una señal. Clara cayó de rodillas. Los fieles corrieron a ayudarla. Pero ella levantó una mano. Y dijo: no me duele. Esta cruz no fue hecha por odio. Fue escrita porque ya era hora. Ismael temblaba. Su dedo aún ardía. La ministra del fuego lo miró fijamente. Tú no viniste a herirla. Viniste a recordarle que su cuerpo también fue sellado antes de nacer. Desde entonces, la cruz permanece. No cicatriza. No se borra. Y cada vez que alguien nuevo entra al templo, la sangre revive. Gota a gota. Verso a verso. Como si ese cuerpo fuera la página viva que el cielo no se atrevió a terminar. Episodio 12. La noche en que Clara desapareció, y los cuerpos dejaron de responderse. No era una misa. Era un puente. Y cuando ella no estuvo, todos se quedaron al otro lado. Fue la primera vez que faltó. No hubo anuncio. No hubo aviso. El altar amaneció frío. Las velas, intactas. El aire, muerto. Los fieles llegaron igual. Algunos con flores. Otros con la piel descubierta. Como esperando que su ausencia fuera solo parte del ritual. Pero Clara no vino. Y entonces, algo insólito ocurrió. Los cuerpos no se tocaban. Las manos temblaban al extenderse. Las bocas se secaban antes de pronunciar susurros. Los pechos, que antes latían al unísono, ahora parecían hechos de piedra mojada. Un silencio incómodo se instaló en el templo. Como si la fe aún estuviera presente. Pero la conexión hubiera sido arrancada. La ministra del fuego intentó iniciar la ceremonia. Cantó, oró, se desnudó como siempre. Pero fue inútil. Los cuerpos no respondían. Los gemidos se atragantaban. El deseo ya no sabía el camino. Una pareja joven intentó unirse, como en noches anteriores. Pero al rozarse, ambos gritaron de dolor, como si una barrera invisible los hubiera condenado a la distancia. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien con la voz quebrada. ¿Por qué no podemos tocarnos? Y entonces, como si una respuesta antigua descendiera del techo del templo,
La ministra lo dijo. Clara no era una guía. Era el canal. Y sin ella, la carne se vuelve muro. En ese instante, todos entendieron. La misa no era solo una celebración. Era una traducción del verbo en piel. Y Clara era la lengua que hacía eso posible. Esa noche, nadie se unió. Nadie rezó. Nadie se desnudó. Solo se quedaron allí, esperando, en silencio, como cuerpos que habían olvidado cómo tocar el alma. Desde entonces, se dice que el templo respira más lento cuando Clara no está, y que cada rincón susurra la misma frase. Hasta que ella regrese, el cuerpo será solo cuerpo. Y el deseo, solo eco. Episodio 13, el regreso de Clara, y la cicatriz que hizo dormir al templo. No volvió igual, volvió completada. 3 días después de su desaparición, cuando ya la esperanza comenzaba a pudrirse en los pasillos del templo. Clara volvió. No caminó, no habló, no tembló, solo apareció, de pie, en el centro del altar, desnuda, con el cuerpo envuelto en una luz suave, casi líquida, y en su vientre, una cicatriz circular, como una corona de piel quemada, como si algo sagrado hubiese sido sellado allí. Desde dentro, los fieles no gritaron, no corrieron, solo cayeron de rodillas, sin entender por qué sus piernas ya no les pertenecían. La ministra del fuego quiso hablar, pero la voz le falló, como si su garganta se negara a opacar el retorno de lo divino. Clara levantó la mano, abrió la boca, y dijo, ya no soy solo cuerpo, ahora también soy portal. En ese instante, un viento sin origen barrió el templo. Las velas se apagaron, las puertas se cerraron, y uno por uno, todos cayeron en un sueño profundo. No fue desmayo, no fue trance, fue un reposo sagrado. Durante 3 días y 3 noches, los cuerpos permanecieron desnudos, tendidos en el suelo de piedra, inmóviles, pero con los labios curvados en una paz que ningún sermón había logrado. Nadie respiraba con urgencia, nadie lloraba, nadie se tocaba, porque Clara estaba despierta por todos. Ella no se movió, solo permaneció allí, con la cicatriz ardiendo, como un sello recién activado por el cielo, o algo más antiguo. Y al amanecer del 4.º día, uno a uno despertó, no con sobresalto, sino como quien regresa de un lugar donde Dios aún no ha puesto nombre. Clara bajó del altar, caminó entre los cuerpos, y donde pisaba, el suelo se humedecía, como si naciera vida bajo cada paso. Nadie la tocó, solo la siguieron, y sobre el altar, quedó escrita una nueva frase. No con tinta, sino con el polvo que brotó de sus huellas. El cuerpo fue palabra. Ahora, es umbral,